Antonio Gasalla murió sin saber quién era. La mente que alguna vez descifró a la sociedad con una lucidez brutal se apagó lentamente hasta quedar en blanco. Un genio atrapado en un cuerpo que ya no respondía. A los 84 años, el hombre que hacía reír a toda Argentina con sus personajes mordaces, con sus carcajadas disfrazadas de ironía, falleció en el sanatorio Otamendi, dejando un vacío imposible de llenar. Pero su final, lejos de los reflectores y las ovaciones, estuvo marcado por la soledad y una enfermedad despiadada que lo fue borrando poco a poco. Para quienes crecieron con sus sketches, con la inconfundible voz de Mamá Cora o con los dardos afilados de la abuela en los programas de Susana Jiménez, la noticia es un golpe seco. Gasalla no era un simple actor, era una institución, el espejo en el que Argentina se miraba y se reía de sí misma. Pero tras la risa, la realidad fue otra. Sus últimos años estuvieron marcados por el deterioro, la demencia y la incertidumbre. Carlos, su hermano, y su única conexión con el mundo real en sus últimos tiempos, lo describió sin anestesia. No habla, no tiene conocimiento de nada. Marcelo Polino, su amigo y confidente, fue aún más crudo. No nos reconoce desde hace más de un año. Se alimenta por un botón gástrico, no camina, es desgarrador. Antonio Gasalla, el hombre que construyó un universo entero de personajes inolvidables, quedó reducido a una sombra de sí mismo. Su historia no es solo la de un artista que lo dio todo y terminó olvidado en una habitación de hospital. Es la historia de cómo la genialidad y el talento no bastan para ganarle a la fragilidad humana, porque ni su aguda inteligencia, ni su fortuna, ni su estatus de leyenda pudieron detener lo inevitable. Y quizás lo más doloroso es pensar que, hasta el último día, Antonio Gasalla no supo que se estaba yendo. Pero antes del ocaso, hubo brillo. Hubo risas que sacudieron al público y verdades que incomodaron a más de uno. Gasalla tenía una cualidad única. Podía hacernos estallar de risa y al mismo tiempo incomodarnos con una verdad que no queríamos escuchar. Sus personajes no eran solo sketches, eran radiografías de la sociedad. La empleada pública, con su fastidio eterno, exponía la burocracia absurda. Mamá Cora, con su demencia fingida y su tragicomedia cotidiana, mostraba el abandono de los ancianos. La abuela, con su lengua filosa, desnudaba la hipocresía del espectáculo. Su humor era un bisturí, y lo usó sin miedo, sin filtro, sin piedad. No le importaba caer bien, no buscaba la risa fácil. Su misión era otra: hacer pensar, hacer sentir, sacudir. Quizás por eso su legado es tan inmenso, y quizás por eso su final es tan impactante. Hace apenas unas semanas, cuando la noticia de su internación circuló por los medios, el mundo del espectáculo se llenó de mensajes de apoyo. Pero, ¿cuántos estuvieron realmente presentes en sus últimos años? ¿Cuántos lo visitaron cuando ya no podía hablar, cuando ya no podía recordarles? Porque así es la industria, brillante, deslumbrante, pero cruelmente efímera. Los premios, los reconocimientos, las ovaciones. Nada de eso sirve cuando la memoria se borra. Y Gasalla, que dedicó su vida a capturar con precisión quirúrgica las miserias humanas, terminó enfrentando la suya de la manera más brutal, perdiéndose en el olvido antes de morir. Sin embargo, su legado no muere. Su voz sigue resonando en cada frase de Mamá Cora repetida hasta el cansancio, en cada video rescatado de YouTube, donde sus personajes siguen vivos, intactos, como si el tiempo no les afectara. Porque la genialidad no desaparece. Puede apagarse la persona, pero el impacto que deja permanece. Antonio Gasalla ya no está. Pero su mirada crítica, su humor feroz y su capacidad de incomodar siguen aquí. Y lo seguirán estando por generaciones. Porque si algo logró este hombre fue convertir la risa en un arma y su talento en una inmortalidad que ninguna enfermedad